Mis queridos hermanos, les invito a considerar nuestra porción de hoy en Primera de Pedro capítulo 4, leyendo los versículos 1 al 6 e invitándoles a observar cómo el sensible corazón del apóstol quiere llevar un mensaje de consuelo a aquellos hermanos primitivos que a causa de la persecución romana estaban dispersos en aquellas 5 provincias romanas mencionadas aquí, habiendo otras también. Acá solo está mencionando a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero también sabemos que había otros lugares más, y entonces quien les habla, el doctor Rubén Martín desde Monte, vamos a considerar juntos aquí entonces en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 1 al 6. Leemos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bien, tenemos entonces estos 6 versículos y vamos a considerar en primer lugar, versículo 1 del capítulo 4 de 1 de Pedro, puesto que Cristo al morir acabó con el pecado. Nosotros también, incorporados a su muerte por el bautismo, hemos de romper con el pecado. Cristo sufrió en su cuerpo. Armaos del mismo pensamiento, tengamos la misma actitud, sufriendo en el cuerpo, luchando contra el pecado. Por esto el sufrimiento es el precio de la santificación, porque le pone final al pecado y nos llama a vivir una vida santa. Justamente en contexto Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, y ellos estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en aquellos profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Armarme del mismo pensamiento es como pensar en un Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen. Dichosos cuando por mi causa te hacen sufrir, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12 de Mateo 5, gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si entendemos que estamos sufriendo con Él, puesto que Cristo, Él se armó de este pensamiento, padeciendo juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo es el vivo ejemplo del sufrimiento que pone final al pecado. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Y aclara Romanos capítulo 6, en el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el versículo 11 de Romanos 6, consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, vivos para Él. Verso 12, es el gran secreto: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y aclara el verso 13, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tomará señorío, no será triunfante, no controlará nuestras mentes, corazón y conciencia cuando hemos definitivamente por bautismo colocado nuestras vidas en muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y nos dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, que ha muerto al pecado, que ha nacido de nuevo, pero que ha nacido de Dios, no practica el pecado. La voluntad de su corazón está sometida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y te lo aclara 2 Pedro 1:4, donde va diciendo que hemos sido participantes de la naturaleza divina. Entonces, identificados con Cristo, cuando hemos entregado por el sufrimiento, por la negación, por habernos considerado muertos para los reclamos del pecado, de la concupiscencia de la carne, del mundo que nos rodea y de toda la forma en que Satanás arma a nuestro alrededor la tentación, nosotros aprendemos a resistirla siendo más que vencedores por medio de Cristo, que nos dio su vivo ejemplo cuando Él, muriendo en la carne, deshizo el pecado y nos invita a pensar en tener esta actitud de morir al pecado para vivir para Dios y ser más que vencedores por medio de Él. El segundo versículo de 1 de Pedro 4 dice así: para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir el tiempo que resta. Desde que hemos conocido al Señor hasta que el Señor nos llama, Él tiene un maravilloso programa para nosotros. Y no podemos vivir este tiempo que resta parecido a lo de antes o igual que antes. Y lo que ahora vivo para Dios y no para responder y satisfacer los reclamos de esta carne. Y entonces entendemos esto, que debemos estar conformes a la voluntad de Dios, libertados del pecado, siervos de Dios, esclavos de Cristo. Desde que le hemos conocido y hemos creído y recibido y nacido de Dios, tenemos la victoria que vence al mundo y que se llama nuestra fe. No vivir igual que antes, trasladados desde las tinieblas a su luz, desde la potestad de Satanás al reino del amado Hijo. En este tiempo que resta, el de hacer tesoros en el cielo, el de ser servidores de Cristo, el de hacer tesoros para Dios y entonces ricos para la eternidad. Es el tiempo de estar dispuestos a sufrir por hacer el bien, como Moisés, que escogió los sufrimientos, los vituperios de los hombres antes que la riqueza de los egipcios. Dice Santiago 5:10, tened por sumo gozo cuando somos ejercitados en aflicciones y padecimientos
teniendo en cuenta los sufrimientos que nos mostraron los profetas, considerando el sufrimiento de los profetas. En 1 Pedro 2:20, haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Tenemos que entender que esto es aprobado por Dios, cuando haciendo el bien nos cueste sufrir y lo debemos soportar. Y 1 Pedro 5:10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Dice el versículo 3 que baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Sí, nos invita a pensar, ya pasó ese tiempo. Ya estamos trasladados de la potestad de Satanás a Dios, de las tinieblas al reino del amado Hijo, de las tinieblas a la luz. Ya pasó el tiempo en que vivíamos así, lejos de Dios, sin paz, sin esperanza, en un mundo que solamente produce fracaso y desilusión. Y dice el apóstol aquí, baste ya. Dite a ti mismo, mira tu corazón, decile a tu carne, basta, se acabó. Este tiempo de hacer la voluntad de Satanás, la desobediencia, andando como los demás, en su lascivia, en sus borracheras, dice la palabra, en sus orgías, en sus lujurias, en sus odios, peleas, en sus abominables idolatrías, en su sensualidad, en su orgullo, en su materialismo y egoísmo, en su blasfemia, ya no, agradando al mundo, quedando bien con los malos, siguiendo sus conversaciones, sus chismes, sus maldades, sus vicios, sus malas costumbres abominables, juntándonos con burladores, con aquellos que siguen sus propias concupiscencias. No, baste ya de aquel tiempo donde podemos decir, yo he hecho un cierre, he cerrado esa etapa de mi vida. Yo no quiero tener más nada, ni la forma de pensar, ni la forma de hablar, mucho menos la forma de hablar como los que no conocen al Señor. El versículo 4 hace una referencia muy bonita. A esto les parece que, cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pareciera que les extraña que no andemos ya como ellos, sorprendidos de que no hagamos ahora las mismas cosas que antes con ellos y extrañados, pues no entienden lo que solo se discierne como la obra del Espíritu de Dios cuando nos comunica la nueva vida, cuando hace que su Espíritu en nosotros se transforme en una fuente que salta para vida eterna. Y les choca tanto que nos ultrajan, y a veces a muerte. Es muy duro Satanás, es un enemigo desalmado, vengativo y mortífero. A veces al creyente le cuesta, por su fidelidad a Cristo, sufrir el ultraje de su propia compañera o, conociendo al Señor, una mujer, su propio marido, sus propios hijos. Si es una persona joven que ha encontrado a Cristo, siente el abandono de su propia familia, de los suyos, de sus padres, o la pérdida de sus amistades, el apoyo de sus compañeros de trabajo o de sus amigos en el estudio. Esto siempre va produciendo un sufrimiento en el corazón del creyente. Pero, qué consolador. El versículo 5 nos dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Darán cuenta. Un día estarán parados frente al trono del juez soberano, frente al trono de la gloria, donde el Señor Jesucristo, preparado para juzgar, porque conoce los pensamientos, conoce el corazón de cada uno de ellos y sabe todo lo que han dicho y han hecho
contra sus hijos. Y dice, ellos darán cuenta y serán juzgados por aquel que estará preparado para juzgarles. Apocalipsis 20:12, estarán de pie ante el trono. Y esto nos consuela y también nos ayuda a pensar que el Señor un día fue terriblemente perseguido, ultrajado, vituperado, humillado, y el Señor sufrió toda contradicción de pecadores contra sí mismo. Y tenemos que recordarlo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que Él es nuestro defensor. Él es ahora nuestro consolador y defensor, y en aquel día el juez será el vengador de los que le temen. Y termina el verso 6 diciendo que este evangelio fue predicado a todas aquellas personas que, habiendo aceptado a Cristo, han fallecido y entonces hoy están a juicio de los hombres como castigados, muertos, pero a los ojos de Dios vivificados y con la esperanza gloriosa de la vida eterna. Un sufrimiento mientras estamos aquí que solamente va cristalizando, va siendo utilizado como la gloriosa manera en que Dios permite que seamos cada día santificados. El sufrimiento va dándole fin al pecado y el sufrimiento es la puerta que se va abriendo para la esperanza de la vida eterna. El Señor bendiga su palabra y el corazón de cada uno de mis hermanos y les aproveche este consolador mensaje del apóstol Pedro a nuestros corazones. Dios nos bendiga. Amén.